Hola, gracias por venir a Interior 403. Yo soy Nora de la Cruz y este es otro video en el cual vamos a intentar complacer a una de las personas que han visitado este canal en algún momento de este año que acaba de pasar y que en los comentarios han sugerido algún tema que les interesaría que yo desarrollara en un video. Entonces, poco a poco estoy intentando responder a todas estas peticiones. Y en el día de hoy la que vamos a tomar en cuenta es una que no sé si entendí del todo bien. Me pedían, me parece que fue Lucía de la Serna quien me pidió que hablara sobre Tununa Mercado. Quise volver esto un poco más específico y decidí tomar esta oportunidad para hablar un poco acerca de mi experiencia participando dentro de la iniciativa Vindictas del libro Sunam y particularmente hablar un poco acerca de la obra que yo propuse para que se rescatara, que fue En estado de memoria de la propia Tununa Mercado, y que, bueno, gracias a eso he tenido la oportunidad de presentarla o de hablar sobre este libro en distintos eventos o con distintas personas. Hay un episodio incluso del programa Vindictas en el cual pues yo salgo ahí hablando acerca de Tununa y del libro. Entonces creo, o mejor dicho, tengo mucha alegría, mucha satisfacción de sentir que ese libro que a mí me gusta tanto, que yo admiro tanto, pues ya se quedó de cierta forma unido a mí de una manera mucho más directa. Pero también lo cierto es que, pues como participante de este proyecto, también he seguido con atención la recepción de este libro y me parece creo que hay algunas cosas que tal vez en su momento no comenté con suficiente entusiasmo y que ahora que tengo este canal, pues puedo aprovecharlo para señalarlas y tal vez así contribuir un poco más a la valoración, a la valoración de esta obra, que bueno, está muy bien rescatarla, está muy bien republicarla, pero pues para que viva también hay que discutirla, hay que contextualizarla y hay que ver de qué manera dialoga con nuestra realidad hoy, con la realidad en la que fue escrita, etcétera, etcétera. Es decir, este proceso, la comunicación literaria en sí es un proceso siempre abierto, siempre vivo, o que mejor dicho, su naturaleza es estar siempre vivo, y cuando este proceso se interrumpe, pues allí es donde verdaderamente las obras empiezan a perecer, ¿no? Dicen los budistas que todo lo que deja de crecer empieza a morir y yo estoy muy de acuerdo, pero siento que ya me hice muchas bolas. Quiero empezar un poco hablando de mi experiencia con este libro, cómo lo encontré, por qué lo propuse para que se publicara en la colección, y después quiero hacerles algunos apuntes acerca, si todavía no lo han leído o si ya lo leyeron, les voy a recomendar que observen ciertos aspectos que me parece que creo que pueden ayudar un poco más a disfrutar esa obra, pues en la medida, o en una medida un poco más justa, o sí, a valorarla, a disfrutarla, a comprenderla tal vez más profundamente. No lo sé, también a lo mejor yo exagero, no lo sé, ya ven que, bueno, en general exagero. Pero todo esto es con buena intención. Pues todo esto, esta historia ya la he contado creo que en más de una ocasión en distintas presentaciones del libro. Y bueno, lo que sucedió fue que cuando yo estaba en la universidad, por allá del lejano año 2003, yo tuve una materia que ya ni me acuerdo cómo se llamaba. Qué triste, ¿verdad? No, ni siquiera me acuerdo, pero sí me acuerdo quién era el profesor Jorge Olvera, en la FES Zacatlán, que todavía era NEP en ese entonces, creo, no me acuerdo. Pero bueno, yo tomaba clases con él, que bueno, ahora ya es doctor, en ese entonces era el profesor chavo. Era el profesor joven y cool. Ahora pues ya han pasado algunos añitos, entonces yo creo que ya es el doctor Jorge Olvera. Y él en alguna clase, no me acuerdo si estaba hablando no me acuerdo de qué estaba hablando tampoco, pero a mí me quedó muy marcado que él habló de un cuento que se llamaba Ver,
y que era de una autora llamada Tununa Mercado. Yo siempre desde que estudié la carrera y luego la maestría, tenía la costumbre de hacer mi apunte en el centro de la hoja, y cuando los profesores a veces que off topic, ¿no? Como se dice ahora, salían del tema para hablar de una película o de un libro o algo que lo recomendaban y a mí me interesaba, pues yo en la orilla del apunte anotaba eso y le hacía un recuadrito, y así hice muchas anotaciones de libros, pero esos apuntes pues ya lamentablemente los perdí en muchas mudanzas y demás. Pero me quedó marcadísimo ese título y ese nombre de Tununa Mercado, porque el profesor hablaba de ese cuento con una vehemencia que pues yo no estaba acostumbrada para nada a escuchar a mis profesores hablar de escritoras, y cuando hablaban de ellas no lo hacían con ningún respeto, igual que cuando hablaban de sus compañeras profesoras no lo hacían con ningún respeto. Y entonces eso me llamó muchísimo la atención, ¿no? Que se mencionara a una autora como una especie de modelo a seguir o como algo admirable. Y entonces pues fui a la biblioteca a buscar libros de Tununa Mercado, no había. Fui a la librería a buscar libros de Tununa Mercado, tampoco había. Y en aquel entonces apenas comenzaba el acceso a internet. Yo no tenía computadora en mi casa. Yo acostumbraba a hacer mis trabajos y otras cosas en el café internet, todavía eso se usaba. Los chavos no saben de qué les estoy hablando, pero pues yo iba al café internet y me acuerdo que me quedó como que esa marca de ansiedad tan grande que cada vez que yo tenía un acceso a internet, digamos, más o menos libre o por muchas horas, por ejemplo, cuando empecé a trabajar en un call center y que teníamos internet ahí 8 horas todo el turno, a mí se me hacía como tengo que aprovechar esto para encontrar todo lo que pueda. Y siempre que yo tenía acceso a internet de este tipo, buscaba. Todavía no era Google el buscador popular, solía ser Yahoo, yo usaba ask.com, buscaba Tununa Mercado Ver, y no lo encontraba. Hasta que un día en el año 2010, imagínense, 7 años después de que yo había oído hablar de ese libro, de ese cuento, un día sucedió el milagro de que lo encontré y lo pude leer, y me impresionó tanto haberlo encontrado que lo transcribí completo en un blog que yo tenía en ese entonces. Y sí, definitivamente, en ese momento tal vez creo que no lo entendía a cabalidad porque era joven y no tenía tantas lecturas, pero lo he vuelto a leer recientemente y sí tuve esa sensación en ese momento de que no se parecía a nada de lo que yo hubiera leído antes. Esa experiencia creo que una vez hasta lo transcribí completo en Twitter, oración por oración, tweet por tweet, lo fui pasando. Creo que me marcó muchísimo esa especie de sensación de que era un tesoro. Antes nosotros teníamos muchísimo esa sensación. Alguien te hablaba de un disco o de un artista que era difícil de conseguir y entonces siempre estabas como que en una búsqueda, ¿no? Ahora ya todo es muy accesible y yo no digo que todo esté en internet, hay cosas que por supuesto no, pero muchas sí. O sea, ya ahora todo es tan fácil como que si alguien te habla de una canción, pues vas a Spotify y la buscas y ya. Pero antes no. Y yo creo que esa sensación de búsqueda y de hallazgo fue lo que a mí me marcó como experiencia. Además de que fue la primera vez que yo tuve esa sensación o que hice esa diferencia, pues de darme cuenta de que hay autores que desaparecen y sobre todo autoras que desaparecen. O sea, que tú puedes ir a buscarlas y su obra no está, aunque sea buena, porque el profesor decía que era buena, ¿no? Entonces, muchos años después, en el 2014 o 15 tal vez, estábamos preparando en distintas latitudes un número especial sobre la dictadura argentina y coincidió que yo acababa de leer Conjunto Vacío de Verónica Gerber, que tiene relación con el tema. El editor de distintas latitudes, Jordi Meléndez, me había pedido que yo escribiera un artículo que fuera literario, o sea, relacionado con libros y que fuera relacionado también con la dictadura argentina, lo cual a mí me dio mucho nervio porque pues no soy una experta en el tema,
Pero también en ese año 2014 ya había surgido la iniciativa de leer solo mujeres y todo lo demás. Yo ya estaba en este rollo muy, muy clavada. Entonces yo decidí, tengo que encontrar a una autora que hable de la dictadura argentina, o sea, no puede ser que no haya, ¿no? Pero pues por supuesto mi desconocimiento de la literatura argentina también, no soy ninguna especialista de la dictadura, etcétera. Y de pronto vino a mi mente el nombre de Tununa y dije, bueno, puede ser, en una de esas ella tiene algo sobre el tema. Y resultó que sí, o sea, me topé con algunos artículos en los que estudiaban su obra y allí fue que vi la primera mención del libro en estado de memoria, pero por supuesto el libro no estaba accesible, no estaba en ninguna biblioteca, creo que estaba en una biblioteca de la UNAM, pero creo que lo busqué o sea, no estaba físicamente en los anaqueles y en las librerías no estaba. En Amazon había una edición así de esas que venden a no sé cuántos dólares, $500, no sé cuánto, pero pues rascando por aquí y por allá en los más oscuros sitios del internet, fui encontrando trocitos y con esa lectura parcial escribí un artículo que todavía existe, si quieres se los puedo dejar el enlace en la caja de descripción, para distintas latitudes, en el que yo hacía paralelos entre la novela de Verónica Gerber y En estado de memoria de Tununa Mercado. Y sorpresivamente, para todos, para mí, para el editor, para todos, ese fue el artículo más leído de esa edición, al grado que Tununa Mercado fue la que me agregó en Facebook y me escribió y me dijo que había leído mi artículo y que le había parecido muy bueno, que tenía ganas de leer a Verónica Gerber porque no conocía su novela, pero pues que me felicitaba mucho y que me agradecía. Y yo así de... ¡ah! O sea, imagínense el vuelco que puede llegar a dar en 10 años, 11 años, pues una autora que sí, que yo la busqué tantísimo, ¿no? Y que de pronto pues ya escribes sobre ella y ella te contacta. O sea, esto del internet es una cosa muy loca, pero bueno. Así fue que yo conocí este libro. No lo leí completo y luego cuando estuve en El Paso, como que fiel a mi hábito, pues a cada que iba a una biblioteca nueva buscaba en estado de memoria, buscaba Tununa Mercado y allí encontré en estado de memoria el ejemplar físico y allí lo leí y además me encontraba yo en una situación lamentable, porque mi situación, mis condiciones de vida en El Paso pues eran verdaderamente terribles y mis condiciones emocionales, psicológicas, anímicas y sociales pues estaban todavía peor. Entonces era un momento terriblemente crudo de mi vida y ese libro en esta relectura y ya completo me vino como anillo al dedo. Me encantó, me deslumbró, me impresionó todavía más. Entonces, pues ahora volvemos al 2018, fue cuando Ave Barrera fue la que me dijo que iban a empezar una colección así asado. Y me dijo que sí, que qué libro se me ocurría que tuviera esas características, o sea, que fuera escrito por una mujer latinoamericana y que tuviera mucho tiempo fuera de imprenta o que fuera inconseguible. Y no hubo duda, o sea, de inmediato dije, bueno, antes dije una novela de Elena Garro sobre la que ya hice mi primera tesis, pero me dijo que Elena Garro no porque creo que los derechos los tiene Random y hubo una reedición hace relativamente poco. Entonces, pues después dije, claro, Tununa. El resultado fue el que ustedes ya conocen. Se publicó este libro. Hice el prólogo, tuve ese privilegio, ese honor de hacer ese prólogo. Y pues nada, yo soy muy, muy feliz. Yo creo que de las cosas más satisfactorias que yo he hecho en mi ejercicio profesional ha sido esa recuperación de un libro que a mí me parece muy importante. Sin embargo, siento que no sé si no ha sido suficiente el diálogo con los lectores para contagiar el entusiasmo por ese libro. Entiendo que sus características puedan ser complejas, pero creo también que en esa misma colección había otros libros más vistosos. O sea, por ejemplo, Minotauromaquia un poco se robó los reflectores porque todo el mundo quería saber pues qué había pasado con Arreola y todas estas cosas. Y sí, o sea, como que los demás quedan un poquito a la sombra, pero por eso es que quiero decir algunas cosas, o sea, como que hacer esas notas al pie
pensando o pidiendo a los lectores en estado de memoria, pasados, presentes y futuros, pues que pongan atención en estos aspectos y tal vez eso les ayude a entender al menos por qué a mí me impresiona tanto ese libro. Y bueno, el primer aspecto que quiero que tengamos en consideración es que, a pesar de que me parece que como se ha promovido el libro es diciendo que es una novela o que es narrativa o que son cuentos, la realidad es que ese libro es un ensayo personal. O sea, es semejante a los libros de Joan Didion, tal vez, bueno, algunos libros de Joan Didion, o es semejante a, bueno, Línea Negra, también no sé por qué le dicen que es una novela, no es una novela, es un ensayo personal. Y esto quiere decir que se lee distinto, o sea, no estamos pensando en que nos cuenten una historia, o sea, que nos cuenten acontecimientos que nos interesen pues por su patos, o sea, por lo graves que son, o porque nos preguntamos cómo se va a desarrollar la trama o en qué va a terminar, o que estemos buscando la transformación de un personaje. O sea, no es eso lo que nos va a suceder con ese libro. Lo que nos sucede con un libro de ensayo es que atendemos a la materialización de un proceso de pensamiento de un autor. Y eso significa que son libros mucho más conceptuosos y que necesitamos otro tipo de paciencia y otro tipo de diálogo con ellos. Entonces, entendamos que este libro no es una novela que esté hecha, o sea, que esté hecha de tiempo y de emociones y acontecimientos, sino que es un libro que está hecho de ideas y del examen de esas ideas, ¿no? Entonces, dicho esto, pues evidentemente el centro de este ensayo es la experiencia del exilio, que se basa en las experiencias propias de la autora, pero sobre todo lo que me parece a mí más increíble de este libro es que ella conceptualiza, o sea, escribe una especie de fenomenología del exilio, pero no exterior, o sea, no habla de las condiciones que pasan las personas que tienen que movilizarse o que tienen que desplazarse porque padecen violencia o porque son perseguidos. No habla de las condiciones externas, sino que habla de cómo eso se convierte en una manera de vivir o de experimentar el mundo. Esto es el estado de memoria. O sea, Tununa Mercado lo que termina diciéndonos es ser exiliado, más allá de que si salvaste la vida o no, si recuperaste tu carrera o no, o las condiciones materiales en las que vives, pues ya se convierte en una ruptura de tu identidad y en una forma de percibir el mundo. Y eso es el estado de memoria. Me parece increíble la gran inteligencia y la gran capacidad que ella tiene, bueno, para conceptualizar esto, pero para hacerlo tan vívido en el libro. Hay una reseña en Goodreads que dice, la neurosis de la autora me produjo neurosis. Y es verdad, o sea, pero si ustedes lo piensan, qué increíble capacidad como escritora tiene Tununa para tomar algo tan, o sea, una fibra tan íntima, tan delicada y sobre todo tan abstracta, y entonces ser capaz de representarla en texto. O sea, esto no es nada sencillo y ella me parece que lo logra a la perfección. Además, con un estilo elegante, sobrio, pero a la vez en el que cada palabra está súper cargada de pensamiento y de significado. Entonces yo también ese estilo lo disfruté muchísimo. Y también creo que es un libro que particularmente dialoga con nosotros en este tiempo en el cual, pues, teóricamente no hay dictaduras, pero hay otras maneras de ejercer el poder que se han vuelto igual de opresivas y peligrosas. Y en este libro lo que vemos es cómo el poder o los discursos hegemónicos, o sea, por más que nosotros intentemos vivir alejados o sea, sustraernos a la política, el poder, la política, siempre consigue meterse hasta los espacios más personales y más íntimos, o sea, lugares en los que tal vez ni siquiera nosotros tenemos potestad y la política se llega a entrometer, ¿no? Y me parece que o sea, desde el primer texto en estado de memoria, donde hay un paciente psiquiátrico que está pidiendo ayuda y que la institución, ¿no? En este caso el médico, el hospital, un poco como que lo ignoran, ¿no? Porque no se ajusta a
a lo que debe ser, a la norma, ya nos está dando la clave de cómo está entendiendo ella pues la gran capacidad destructiva del poder y cómo esto no solamente se traduce en nuestras condiciones externas de vida, sino que llega hasta las cosas más íntimas y hasta las fibras más emotivas de nuestro ser, pues allí ya también hay un ejercicio de poder y de violencia. Bueno, a mí me parece, ahora que lo he leído y releído más de una vez, mientras más, o sea, siento que es de esos libros que no envejecen, o sea, bueno, al menos en mi relectura, digamos que cuando yo lo leí la primera vez, pues ya tendría como que sus 20 o más años de publicación, y ahora que lo he vuelto a leer, que yo creo que ya se acerca a los 40 tal vez, siento que no envejece, siento que por el contrario, o sea, se vuelve cada vez más vigente y que podemos verlo o que las verdades de las que nos habla se han vuelto cada vez más evidentes con el desarrollo de las cosas, sí, del estado de cosas contemporáneo. Entonces, pues nada, yo sigo siendo una entusiasta de este libro y no sé si eso es realmente lo que me pidió Lucía cuando propuso este video, pero bueno, yo seguiré siendo una Tununa fan y seguiré hablando de ella con todo el entusiasmo y espero verdaderamente llegar a contagiarlo a todos los que se acerquen a esta nueva edición. Y pues nada, pues muchas gracias por haber venido a Interior 403. Yo soy Nora de la Cruz y nos veremos en el próximo video.